Señoras y señores, sean todos bienvenidos, una cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube en el Internet. Ustedes pueden ingresar como Iván Marcial Durán Fernández. Estas son las entrevistas de Facetas, pero en la presente oportunidad tengo el deber moral como ciudadano potosino, como ciudadano boliviano, de hacer conocer mi punto de vista, que generalmente lo exponemos a través del programa Facetas en Televisión Continental aquí en Potosí, Bolivia. Eso lo hacemos generalmente, valga la reiteración, los fines de semana. En la presente oportunidad quiero referirme a lo que es de conocimiento público, a lo que está dando vueltas no solamente en nuestro país como información, sino también a nivel internacional. El anuncio que en las últimas horas de este sábado pronunció en una especie de conferencia de prensa que se realizó en la Casa del Pueblo en la ciudad de La Paz, cuando el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, acompañado del vicepresidente David Choquehuanca, además de otros políticos, entre ellos también dirigentes de la Central Obrera Boliviana, el presidente, como les decía, procedió a hacer un anuncio que está dando vueltas, como les decía, el planeta Tierra, si vale el término, porque se refirió a que determinará que la ley 1386 sea abrogada. Nosotros nos imaginamos que lo que está haciendo el señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia es ya haberse contactado, haber entregado esa especie de proyecto de ley al órgano legislativo o a la Asamblea Plurinacional de Bolivia, para que en la sesión legislativa que corresponde y en discusión de ambas cámaras, es decir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, se proceda a sancionar esa ley que nos imaginamos también va a ser una ley muy corta, donde se esté abrogando la ley 1386. Y luego de eso, recién se publicará en la Gaceta Oficial de Bolivia y desde ese momento tendrá vigencia plena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Nos imaginamos y queremos entrar siempre en esa certeza de que así va a ser y seguramente eso ocurrirá en el curso de los próximos días, por no decir en las próximas horas. Pero lo que queremos en la presente oportunidad, hacer un comentario, por supuesto, constructivo, y con un gran ingrediente constitucional, un gran ingrediente de legalidad, es lo que en Bolivia, en la última temporada, en los últimos años, se ha establecido como una especie de costumbre, que por supuesto no le hace nada bien a la democracia. El que se sancionen leyes en el legislativo, luego se promulguen las mismas a través del ejecutivo, se publica en la Gaceta Oficial de Bolivia. Pero son leyes que no duran, o son leyes que están en contraposición a derechos constitucionales establecidos en la Constitución Política del Estado de Bolivia. Y si somos claros, queremos decirles que una ley que se sobreentiende va a regir, va a normar a la sociedad boliviana, a hombres, mujeres, a estantes y habitantes del territorio boliviano, se supone que esa ley va a normar por buen tiempo. No podemos decir que una ley en el espacio, en el tiempo, puede durar 1 año, 2 años, 3 años, nada de eso. Una ley va a durar mientras sea efectiva, mientras satisfaga los intereses, sobre todo de la ciudadanía, sobre todo de la población. Pero para ello, señoras y señores, se debe entender que esa ley ha debido ser correctamente elaborada, que esa ley haya tomado en cuenta todos los aspectos, todos los parámetros que conciernen a los intereses de la sociedad. Hoy está de moda decir que se vaya a consensuar una ley. Esa palabra de consensuar o de socializar, medio que tiene relación con el socialismo, con lo cual gran parte de la población boliviana no está de acuerdo. Por ello, el último movimiento efectuado en contra de la ley 386. Lo correcto es, por lo menos esa es la óptica que tenemos nosotros desde Facetas, es de que los senadores y los diputados deben recibir en audiencias, deben ir a sus regiones, deben hacer una especie de examen de las necesidades que tiene el país y para ello establecer contacto con la gente.
porque por lo menos eso entendemos cuando esos senadores y diputados están en campaña electoral antes de ser ungidos como tales. Una vez que son ungidos, ahí comienza su tarea, una de esas tareas que es importante y que hace al Poder Legislativo u órgano legislativo, como es sancionar una ley, tener un contacto con la gente para que esa ley sea efectiva y sobre todo sea duradera. En el presente caso, en el de la Ley 1386, lo que hemos podido identificar y sin ánimo de ser engorrosos y de intensificar más el conocimiento total de esa ley, que por supuesto es obligación de todo ciudadano, hemos logrado determinar que básicamente hay dos artículos de la Constitución Política del Estado que han sido flagrantemente violados, como es el artículo 21, donde establecen los derechos civiles que tiene todo ciudadano boliviano. Y también el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, referido a las garantías constitucionales que tiene toda persona, todo estante y habitante del territorio nacional. Esta ley, la 1386, ha durado muy poco. Bueno, todavía está en vigencia, por lo menos mientras hacemos esta grabación, esa ley sigue vigente porque no ha sido todavía analizada, discutida, si el término cabe, en cuanto a sus fundamentos para abrogación en el órgano legislativo. Mientras no ocurra aquello, mientras no sea sancionada y mientras su abrogación no sea publicada, reitero, en la Gaceta Oficial de Bolivia, esa ley continúa vigente. Pero hipotéticamente, la ley es publicada, la ley de abrogación. Esta ley tenemos conocimiento que ha sido sancionada, promulgada en el mes de agosto de la presente gestión. Poco más de 3 meses de vigencia. Y eso no puede ni debe ocurrir en un Estado democrático. Eso no debe ocurrir en un Estado donde se sobreentiende que las leyes que las sanciona el legislativo y luego las promulga el ejecutivo deben servir de manera constante, debe darse seguridad jurídica con esa ley a la población, a los usuarios de esa ley, si vale el término. Pero ese no ha sido el caso. Y este es un problema que deviene, pienso yo, no solamente de la última temporada del gobierno del movimiento al socialismo, que son ya 14, 15, 16 años, sino deviene un poco más atrás. Y un reciente ejemplo de lo que no ha podido tener vigencia una ley es el famoso Código de Procedimiento Penal, que hace algunos años, también casi en condiciones y acciones similares a la presente, prácticamente el gobierno de ese entonces, el señor Evo Morales Ayma, tuvo que ordenar, si el término cabe, para que deje de tener vigencia a través del órgano legislativo. Y así tendríamos que ir analizando una serie de leyes. Ese es el problema de Bolivia. A veces las comparaciones son odiosas, como dice mucha gente, pero a veces esas comparaciones, por lo menos desde el punto de vista legal, son necesarias. Por ejemplo, hablando de la constitución política que tiene los Estados Unidos de Norteamérica, sabemos que está prácticamente vigente desde la fundación, desde la creación de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es prácticamente desde el siglo XVIII. Y hasta el presente también sabemos que esa constitución solamente ha tenido enmiendas. No conocemos que en toda la historia de los Estados Unidos de Norteamérica su constitución haya sido objeto de discusión, de reclamos por parte de la ciudadanía para cambiar. Por supuesto que la constitución no solo de Estados Unidos, de Bolivia o de otro país, es una ley suprema, que es una creación humana. Y como tal, por supuesto que puede tener defectos, sobre todo defectos, no creo errores, porque para eso están en los momentos previos a la aprobación, para eso están los senadores y los diputados para analizar. Pero como estabas deseando en ese ejemplo, ya muchos años de duración, más de 200 años de duración de esa constitución. En Bolivia, lamentablemente, ello no ocurre. Cada vez que hay una ley X, ingresa un gobierno, la abroga, la deroga, saca otra ley de acuerdo a sus intereses, dura un cierto tiempo, otra vez deja de tener efecto, y entonces la tan decantada seguridad jurídica no está vigente en Bolivia. Este es otro ejemplo. Y es un ejemplo tan claro que realmente a todos y cada uno de los bolivianos, hombres y mujeres, debe llegar a su conciencia para analizar.
Y esto tiene relación, por supuesto, a la época preelectoral que desemboca en el día de las elecciones. El órgano legislativo, que es la base del sistema democrático, de la verdadera democracia, como se conoce en Bolivia, o mejor dicho, en el mundo, los países que son democráticos, donde funcionan haciendo ese equilibrio de poderes entre el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial, deben preciar de que sus leyes, en este caso que salen del órgano legislativo, deben durar por un determinado tiempo. Y como dije hace rato, esas leyes son obra humana, son creación humana, pueden tener defectos a través del transcurrir del tiempo. Y ahí puede venir una derogación, que sería dejar sin efecto una parte de esa ley, o finalmente una abrogación. Pero la línea general, las reglas, si el término cabe, debe ser que una ley debe tener efectividad en el espacio y en el tiempo. Y eso no ocurre en Bolivia. Hay leyes que se sacan al calor político, yo diría al calor político hormonal, y eso no es bueno para la sociedad, porque en un estado donde abundan las leyes de todo tipo, hay una confusión y al final no se cumple la ley, y es lo que muchos han denominado es un estado fallido, donde hay leyes pero que no se cumplen, y eso prácticamente no avala ni garantiza la democracia plena y vigente. Han habido movimientos cívicos, han habido movimientos políticos a favor y en contra para llegar a la abrogación de la ley 1386, que ojalá en el curso de los próximos días, no me atrevo a decir horas, pero ojalá sea sancionada esa ley de abrogación y luego sea publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, y consideramos que ahí recién podrán estar tranquilos la mayoría de los sectores que prácticamente han estado luchando para que esa ley sea abrogada. No quiero referirme al resto de las leyes, que también se está poniendo en tapete de discusión, porque pienso que el clamor popular de una gran parte de la población boliviana, y eso no me estoy inventando, no es algo que estoy improvisando, es lo que todos los medios de comunicación social, incluyendo las redes sociales acá en Bolivia, han estado publicando en el curso de los últimos 10 o 15 días. Ojalá, reitero, señoras y señores, que una vez publicada la ley de abrogatoria, se pueda hacer otra ley, porque necesariamente estamos de acuerdo en que tenga que haber una lucha frontal contra las ganancias ilícitas. Se sobreentiende que todo ciudadano que está en el área privada o en el área estatal como funcionario público tiene todo el derecho de progresar. En este caso, progresar materialmente, pero ese progreso debe establecerse de acuerdo a una relación de los ingresos que percibe. Estamos de acuerdo que haya una ley que vaya a castigar, vaya a sancionar ese tipo de hechos de corrupción que al final son delitos. Pero que esa ley no esté en contraposición a la constitución política del Estado. Que esa ley no vaya a violar preceptos constitucionales que son a favor de los estantes y habitantes de un Estado como es el de Bolivia. Me había permitido a nivel de Potosí en el programa Facetas hacer una sugerencia, pero que no se dio, en el sentido de que en vez de hacer este tipo de movilizaciones por parte de los comités cívicos, que por supuesto son genuinas, tienen todo el derecho, hacer uso del recurso de inconstitucionalidad abstracta, porque analizando la ley 386, como les decía, hay una serie de contradicciones que violan el artículo 21 y el artículo 115 de la Constitución. Y la acción de constitucionalidad abstracta prácticamente encajaba perfectamente para interponer ese tipo de recursos. Y pienso que los comités cívicos, como el de Potosí, por ejemplo, podría haberlo hecho, como lo ha hecho con el tema de esa acción constitucional, de acción popular, en el tema referente al Cerro Rico de Potosí. Así están las cosas, señoras y señores. Espero que este comentario que lo hago también reciba las críticas constructivas y juntos podamos aunar esfuerzos para que Potosí, para que Bolivia, de una vez por todas, despegue hacia su desarrollo. Volveremos dentro de poco para seguir analizando este y otros aspectos aquí en Facetas, en Televisión Continental y en nuestro canal de YouTube en el Internet, donde usted puede ingresar a ver esta
y otras entrevistas en todo caso, porque Facetas tiene sobre todo entrevistas y hoy nos hemos puesto a hacer este tipo de comentario. Ingrese a Facetas en el YouTube con Iván Marcel Durán Fernández. Quiero agradecerles de sobremanera y reitero, volveremos muy pronto. Muchas gracias. Permiso.